A medida que vayamos nosotros leyendo la palabra de Dios, podamos encontrarle sentido a nuestra vida. La experiencia cristiana de la gente a quien Pedro escribió era una mezcla de bendición y sufrimiento. Había la posibilidad del sufrimiento por hacer el mal. Ahora, cosa que no debe ocurrir en un creyente. También habría sufrimiento según la voluntad de Dios. Tal sufrimiento era de esperarse y debería resistir pacientemente, sin venganza, pero con mucho gozo. Los creyentes deben tener problemas ahora con ese tipo de pruebas, sino que deben considerar las muchas bendiciones que resultan de ellos. Pero fíjense bien, el apóstol Pedro les recuerda a sus lectores que Cristo sufrió y proporcionó un ejemplo de cómo triunfar sobre tales situaciones. Usando 7 palabras diferentes para sufrimiento, el apóstol Pedro comienza su carta en una manera emotiva y recordándole a sus lectores de su propia confianza y experiencia por todas las cosas que él vivió cuando estaba con el Señor Jesucristo. Ahora, esta confianza se basa en lo que Dios le ha proporcionado a cada creyente. La conducta correcta de los cristianos en el sufrimiento es algo crucial y puede ser aplicado en la comunidad, la familia, incluso hacia adversarios que atacan la conducta y el carácter de los creyentes. Pero ahora bien, la conducta deseada de esta ilustrada ampliamente por el sufrimiento de Cristo. Los cristianos deben servirse al único otro, usar sus dones espirituales, alentarse entre sí con actitudes sanas. Los líderes espirituales son desafiados a edificar a los suyos y la guerra espiritual debe ser emprendida para mutua protección. Ahora, el apóstol Pedro, cuando leemos al apóstol Pedro encontramos un montón de cosas que no se comprenden así. Por ejemplo, devolver bien por mal suena como noble y los cristianos están de acuerdo en que es lo correcto. Pero fíjense bien, sin embargo, en medio de las tribulaciones y persecuciones puede resultar extremadamente difícil mostrar tal bondad. Los cristianos de Asia Menor que recibieron esta carta del apóstol Pedro descubrieron esto. Se habían dado cuenta que vivir para Dios suele ser una vida de muchas dificultades. Claro que sí. Por ejemplo, algunas de sus tribulaciones venían de sus vecinos, mientras que otras venían de las autoridades del gobierno. El apóstol Pedro le escribe a estos cristianos para animarlos, aplicarles por qué ocurren los sufrimientos y recordarles su eterna recompensa al final de esta vida eterna. El libro de Primera de Pedro contiene asuntos de naturaleza profética en 21 versículos de los 105 que contiene la carta. Y solo tiene 11 citas del Antiguo Testamento, por el cual se le denomina que la epístola contiene 20% de profecía. Esta segunda carta fue para aquellos, enviada a aquellos que estaban en sufrimiento, aquella gente que estaba tribulada, angustiada. Cuando el apóstol Pablo dice, más vosotros, bueno, este versículo en el verso 9 proporciona un contraste directo con el versículo anterior, un contraste entre lo que se cree en Jesucristo, los que creen en Jesucristo y los que no. Cuando dice linaje escogido, bueno, Dios no dejó al azar la elección de los que serán parte de un cuerpo único de personas, el grupo que lo servirá. Pero fíjense bien, Él se ha reservado esa decisión para sí mismo. Real sacerdocio. Bueno, los creyentes son transformados no solo enteramente, el cual nos describe como siendo transformado en un sacerdocio santo, sino que también extremadamente. Ahora, internamente, somos un sacerdocio que funciona como una capacidad de gobernar como reyes, nación santa. Bueno, los creyentes son un grupo unificado de personas que han sido separadas para el uso de Dios. Cuando el apóstol Pablo está diciendo de pueblo adquirido por Dios, Dios protege a los que adoptan su familia, ¿sí? En su familia, anunciéis las virtudes. Cuando dice el apóstol Pedro, está hablando del propósito para que se nos transforme a estas sorprendentes maravillas, es que nosotros podamos proclamar al mundo las obras de nuestro glorioso Dios.
Cuando dice el apóstol Pedro, manteniendo una buena conciencia, manteniendo una buena vuestra manera de vivir, el énfasis del apóstol aquí está en el comportamiento real de los cristianos. Cuando viene la lucha interna, responder con las acciones correctas es crucial, porque vivimos en un mundo en el que somos considerados forasteros, ¿sí? Forasteros. Pero fíjense, gentiles, aquí se refiere a los que no son creyentes en Cristo. No se refiere a los que no son judíos. En lo que murmuran de vosotros como malhechores, a pesar de nuestras buenas obras, los que son incrédulos nos calumnian al considerar. La palabra griega traducida considerar, que se usa solo aquí en el versículo 3 y 2, y capítulo 3 y verso 2, implica un examen progresivo consciente en caso de que las acciones de los creyentes resulten negativas. El día de la visitación probablemente se refiere al día del juicio final, cuando toda la gente, tanto creyentes como no creyentes, caerán sobre sus rodillas, reconocerán quién es Jesús y qué hizo a través de su pueblo. El apóstol Pedro ordena energéticamente a los cristianos que se sometan voluntariamente a las autoridades gobernantes. No presenta la sumisión como un uso de convicción o de elección personal. Decreta que es una obligación para todos los cristianos sujetarse a las leyes gubernamentales. Toda institución humana donde habla. Bueno, esta frase sugiere de que la sumisión de los cristianos no es para ejercitarse solo en relación con autoridades civiles, sino para con todo tipo de reglamento que los cristianos se enfrenten. Por causa del Señor, dice el apóstol Pedro. Bueno, el mandato de someterse ha de llevar a cabo no de mala gana ni de por obligación, sino alegre y voluntariamente para la gloria de Dios. Los cristianos no deben tener una actitud de rebelión. Cuando dice permanecer fieles a Dios, implica mostrar una vida que constantemente hace lo que es correcto, una vida que está al servicio de los demás por amor de Dios. Permanecer fiel a Dios también puede involucrar sufrir por Él y mostrar las mismas actitudes que Jesús mantuvo cuando sufrió en su ministerio terrenal. La gente que estaba sufriendo cuando el apóstol Pedro, en la persecución que estaban viviendo, muchas personas no podían desempeñar sus ministerios porque se sentían agobiados por la tribulación. Ellos no estaban considerando cuál era la voluntad del Señor. Ellos no podían percibir cuál era la voluntad de Dios. Ellos se sometían a sus ideas y empezaron a trastornarse ellos mismos por la gran tribulación que les acechaba en ese tiempo. Pero el apóstol Pedro le dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que no uséis las virtudes de aquel que os los llamó de la tiniebla a la luz. El apóstol Pedro los anima y le dice: sigan predicando, sigan hablando, no callen. Dios les escogió a ustedes, a los que creyeron en Jesús. Dios se les escogió. ¿Sabes qué? Manténganse firmes, conozcan la voluntad de Dios, sométanse a la voluntad de Dios. No importa las pruebas, no importa las luchas. A través de esta carta, la primera de Pedro, el apóstol les anima para que ellos mantengan su mirada en la voluntad de Dios y la conozcan, que trae muchos beneficios al final. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me fundamentaré en el versículo 10 y mencionaré un punto. Punto número 1, entendiendo la voluntad de Dios, caminando en la voluntad de Dios. Como su tema es caminando en la voluntad de Dios, vamos a entrar en el primer punto, entendiendo la voluntad de Dios. Quizás a veces nosotros no comprendemos cuando se nos dice ¿qué es la voluntad de Dios? La mayoría de creyentes toma consigo sus propias ideas, sus propios pensamientos y piensa que es así el camino de Dios. No debemos caminar así a ciegas o imaginación. Tenemos la Escritura, el libro santo, que nos encaminará a la verdad para ver cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en cada momento que Él nos está llamando. Ahora bien, entendiendo la voluntad de Dios, vamos a ver el resultado de la ley interior. Veamos el Salmo 40, verso 8. La Biblia dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Escuchó eso? David dijo
el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Mucha gente no dice eso. Los cristianos no dicen eso. Aún quizás líderes no dicen eso. Porque se necesita conocer la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, es porque Dios te ha llamado. No eres uno más en la congregación. Eres una persona que Dios te ha llamado. Y vengan pruebas, vengan luchas, no te vas a mover, porque Dios es el que está contigo y Él te fortalecerá. Esperar la ayuda de Dios no es fácil, pero fíjense, sin embargo, David decidió 4 beneficios por hacerlo. Veamos 4 puntos. Punto número 1. Dios lo sacó de la desesperación. Punto número 2. Dios colocó sus pies sobre peña. Número 3. Dios enderezó sus pasos. Número 4. Y Dios puso un cántico nuevo de alabanza en su boca. ¿Escuchó eso? Ahora bien, a menudo las bendiciones no pueden recibirse a menudo que pasemos por la prueba de la espera. Pero sacrificio y ofrenda no te agrada. Bueno, los rituales religiosos en los días de David incluían el sacrificio de animales en el tabernáculo. Pero el salmista David dice que estos actos carecían de significado a menos que se hiciera por las debidas razones. En la actualidad a menudo llevamos a cabo rituales como a la iglesia, como ir a la iglesia, tomar la comunión o diezmar. Pero estas actividades están vacías si nuestras razones para hacerlas son egoístas. Dios no quiere esos sacrificios y ofrendas sin una actitud que entrega a Él o que se entrega a Él de corazón. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl: el obedecer es mejor que los sacrificios, en 1 Samuel 15:22. Asegúrese de obedecer y servir a Dios, ¿sí? Siempre a Dios, que es lo que Él desea, Él le agrada. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Jesús manifestó esta actitud de obediencia y servicio a Dios en Juan 4:34, pero en realidad vino como los profetas predijeron, proclamando las buenas nuevas de la justicia de Dios y su perdón por los pecados. Lo que vemos en los versículos 6 y 8. También se cita en Hebreos 10:5-10, aplicándose a Jesús. Ahora bien, aquí David está diciendo que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Fíjense bien. Ahora, cuando Dios te dice que hagas algo, a veces lo razonas, lo piensas. Cuando tu pastor te dice algo, lo piensas. No, estás tratando de acomodar las palabras si son compatibles contigo la palabra de Dios. Y si no son compatibles, tú rechazas mismo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo que eres creyente? ¿Cómo es que eres cristiano? Si están rechazando las mismas palabras de Dios. El salmista dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Alguna vez te ha sucedido eso? Pero también lo podemos ver en la oración, que es una oración esencial. Veamos lo que nos dice el Salmo 143, verso 10. La Biblia dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. David estaba perdiendo la esperanza. Lo atrapaba un temor paralizante y una profunda depresión. En ocasiones también nosotros nos sentimos atrapados en una depresión que cada vez es más intensa y no podemos salir de ella. Ahora bien, en estos momentos podemos ir al Señor, ante el Señor y al igual que el salmista David, expresar nuestros verdaderos sentimientos a Dios. Entonces, Él nos ayudará a recordar sus obras, alcanzarlo, a confiar en Él y a decidir hacer siempre su voluntad. Pero el salmista David oró que le enseñara a hacer su voluntad de Dios, no la suya. Una oración por dirección se centra en uno en sí mismo. Si en sí mismo uno no reconoce el poder que tiene Dios para volver a causar nuestras vidas. Pedir que Dios reestructure nuestras prioridades despierta la mente y aviva la voluntad. ¿Sí? Es necesario que le pidamos a Dios hacer su voluntad. Ahora, al hacer su voluntad, establece una relación divina. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, establecemos una relación con nuestro Dios. Cuando aceptamos su voluntad. Pero ahora vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 12, verso 50. La Biblia dice así:
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús está describiendo la actitud de Israel y los líderes religiosos en particular. Si no se limpia la vida, pero no la llena de Dios, deja espacio suficiente para que entre Satanás. El libro de Esdras registra cómo la gente se apartó de la idolatría, pero no la reemplazaron con amor a Dios y obediencia. Desear alejarnos del pecado es el primer paso, pero luego debemos llenar nuestra vida con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Las personas vacías, inactivas, son un fácil blanco de Satanás. Jesús no estaba aludiendo a su familia terrenal. Por el contrario, antes ya había criticado a los líderes judíos por no tomar en cuenta el mandato del Antiguo Testamento en honrar a sus padres. Ahora, colgado en la cruz, se culpó del bienestar de su madre, ¿sí? Su madre María y su hermano Santiago estuvieron presentes en el aposento alto en el Pentecostés. Ahora, Jesús más bien estaba enfatizando que la relación espiritual une tanto como la física, como lo que estaba preparando el camino para una nueva comunidad de creyentes, o más bien la iglesia, nuestra familia espiritual. En los capítulos 12 y 13 son fundamentales para entender el Evangelio de Mateo, porque nos lleva al momento decisivo en el ministerio de Jesús. En el capítulo 12, la incredulidad de Israel alcanza un clímax con el pecado, la desobediencia imperdonable de rechazar a su Mesías. El capítulo 13 continúa la respuesta de Cristo a esta incredulidad. Esta blasfemia a través de los líderes religiosos en el capítulo 12 es vista por Jesús como un rechazo oficial que él era el Mesías. Después, prudentemente volvió a ellos. Como consecuencia, Jesús encontró el gran reto pedagógico de la primera enseñanza que sus discípulos cercanos encontraron sobre este cambio y luego las multitudes que lo siguieron a él. Sus seguidores enfrentaron el problema de cómo él podría ser el Mesías si había sido rechazado por los líderes y cómo eso afectaría el programa del reino. Para explicar aquellos problemas monumentales, Jesús volvió al método parabólico. La parábola se distingue de una alegoría en que ésta enseña básicamente una verdad central que podría ser reforzada por varios puntos en la historia. Pero aquí también podemos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Jesucristo fue el gran ejemplo para nosotros. Cristo fue el ejemplo perfecto. Ahora veamos lo que nos dice Mateo 26, capítulo 26, verso 42. La Biblia dice así: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús no se rebelaba contra la voluntad de su Padre cuando pidió que si era posible lo librara de la copa. Al contrario, reiteró su deseo de que se hiciera la voluntad de Dios al decir: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Su oración nos revela su terrible sufrimiento. Su agonía fue peor que la muerte, ya que tuvo que pagar personalmente por todos los pecados de la humanidad y experimentar la separación de Dios. El Hijo de Dios inmaculado tomó nuestros pecados para salvarnos del sufrimiento y la desesperación y la separación de Dios. En tiempos del sufrimiento a veces nos gustaría ver el futuro o entender el porqué de nuestra angustia. Jesús sabía lo que le esperaba y sabía por qué. Con todo, su batalla fue intensa, más dislocadora que cualquier otra batalla anterior. ¿Qué se necesita para poder decir: hágase tu voluntad? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? ¿Qué se necesita para poder hacer la voluntad de Dios? Se necesita confianza en los planes de Dios. Se necesita oración. Se necesita obediencia en cada paso del camino. Si usted hace eso, si usted está en obediencia, si usted tiene esa confianza en el Señor, si usted tiene esa confianza en lo que Dios le ha dicho, en los planes que Dios tiene, y usted los conoce la voluntad y lo busca en oración, lo busca en obediencia y en cada paso del camino, quiero decirle que usted tendrá esa confianza en Dios y logrará y recibirá las promesas del Señor. Jesús usó la somolencia de Pedro para poner al tanto de las tentaciones que muy pronto enfrentaría.
La mejor manera de superar las tentaciones es estar alerta y orar. Estar alerta es estar consciente de las posibilidades de tentaciones, ser sensibles en las sutilezas y estar equipados para la batalla. Porque la tentación ataca por donde somos más vulnerables. No la podemos resistir solo. La oración es esencial porque nos fortalece para contrarrestar al poder de Satanás. Judas había dicho que habían de arrestar al hombre a quien él le diera un beso en la mejilla. El arresto no lo hacía soldados romanos bajo la ley romana, sino los líderes religiosos. Judas identificó a Jesús no porque fuera difícil de reconocer, sino porque había aceptado ser el acusador formal en caso de que fuera llamado a juicio. Judas supo conducirlo a uno de los lugares de retiro de Jesús donde no habría personas que interfirieran con el arresto. El hombre que le cortó la oreja al siervo fue Pedro. Pedro trató de impedir lo que para él era una derrota. Pero escuchen esto, no concebía que Jesús tuviera que morir para obtener la victoria. Pero Jesús demostró que su entrega a la voluntad de Dios era perfecta. Su reino no sería promovido con espada, sino con fe y obediencia. ¿Escuchó eso? Así es que se puede ir conociendo la voluntad de Dios. Así es que uno puede ir entendiendo la voluntad de Dios. Pero ahora bien, la voluntad de Dios lleva al conocimiento espiritual. La voluntad de Dios nos remonta al conocimiento espiritual. Ahora, veamos lo que nos dice Juan capítulo 7, verso 17. La Biblia dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El gozo es un tema común en las enseñanzas de Cristo. Él quiere que estemos gozosos. La clave del gozo sin medida es vivir en contacto íntimo con Cristo, la fuente de todo gozo. Al hacerlo, experimentaremos el especial cuidado y la protección de Dios y veremos la victoria que da Dios, aun cuando la derrota parece cierta. Ahora, el mundo odia a los cristianos porque los valores de estos difieren de los del mundo. Como los seguidores de Cristo no colaboran con el mundo, uniéndose a su desobediencia, se convierten en acusaciones vivientes contra la inmoralidad del mundo. El plan que sigue al mundo es el de Satanás, y este es el enemigo declarado de Jesús y de su pueblo. Un seguidor de Cristo se santifica, apartado para uso sagrado, alabado, hecho santo, al querer y obedecer la palabra de Dios. Lo que nos dice Hebreos 4:12, ya ha aceptado el perdón mediante la muerte sacrificial de Jesucristo. Pero muy bien, sin embargo, la aplicación diaria de la palabra de Dios tiene un efecto purificador sobre nuestros corazones. Las escrituras señalan el pecado, la desobediencia, y nos mueve a confesar, renueva nuestras relaciones con Cristo y nos guía de regreso al buen camino de nuestro Dios. Pero conocer la voluntad de Dios de todo corazón requerida nos remonta a conocer más allá de los planes de Dios. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 6, verso 6. La Biblia dice así: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Las instrucciones del apóstol estimulan, en este caso del apóstol Pablo, estimulan responsabilidad, integridad en el trabajo. Los empleados cristianos deberían cumplir con sus tareas como si Jesucristo fuera el supervisor, y los empleadores cristianos deberían tratar a sus empleados con amabilidad y respeto. Se le ha confiado una tarea en la que debe hacer lo mejor que pueda, aunque su jefe no se encuentre. Trabaja duro y con entusiasmo. Trata a sus empleados como personas o como máquinas. Bueno, recuerde, no importa para quién trabaje ni quién trabaja para usted. La única persona a la que en verdad debe querer agradar a su Padre que está en los cielos. Ahora, la regla de la vida diaria. Vamos a entender esto. La regla de la vida diaria. Veamos lo que nos dice Santiago capítulo 4, verso 15. La Biblia dice así:
En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es difícil para los creyentes tomar estas decisiones, porque cada creyente que tiene la palabra, mejor de encauzar su vida para hacer un testimonio, se va a hacer trabajos, a hacer negocios o hace otras cosas que los alejan de conocer la voluntad de Dios. Santiago nos dice: es bueno tener metas, pero las metas nos pueden decepcionar si dejamos a Dios fuera de ellas. No vale la pena hacer planes como si Dios no existiera, porque el futuro está en sus manos de Él. Ahora, ¿qué le gustaría estar haciendo dentro de 10 años? ¿En un año más? ¿O mañana? ¿Cómo reaccionaría si Dios interviniera o modificara sus planes? ¿O si se le echaran a perder sus planes? Planifique por adelantado, ¿sí? Pero no se aferre mucho a sus planes, ¿sí? Si pone los deseos de Dios en el centro de sus planes, Él nunca lo decepcionará. Ahora, la vida es corta, por mucho que vivamos. No se engañe al pensar que tiene mucho tiempo para vivir por Cristo, para disfrutar con sus seres queridos o para hacer lo que usted sabe que debe hacer. Viva para Dios hoy. Luego, sin que importe cuánto dure su vida, habría cumplido con el plan que Dios tenía para usted. Si usted obedece por el cual fue llamado por Dios, quizás estará entendiendo la voluntad de Dios en su vida. Como creyente que somos, es muy importante conocer la voluntad de Dios para caminar en ella sin desviarnos de los planes de Dios, sin desviarnos de los planes de nuestro amado Dios que tiene para nosotros. Es importante que nosotros vayamos caminando en la voluntad de Dios. Estos cristianos que estaban viviendo en ese tiempo allá en el sufrimiento, en la desesperación, ellos no podían cumplir su tarea porque ellos decían: Cristo no ha venido, nos estamos muriendo, nuestros padres se han muerto, nosotros hemos quedado vivos. Pero el apóstol dijo que hay una esperanza, que no se preocupen porque ellos son el pueblo de Dios, los que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Yo quiero culminar, pero no antes que usted comprenda, que usted entienda que es importante que se someta a la voluntad de Dios. A menudo las personas fundamentan su concepto de sí misma en sus logros, pero nuestra relación con Cristo es mucho más importante que nuestras tareas, éxitos, riqueza o conocimientos. Hemos sido escogidos por Dios como su propiedad y hemos sido llamados a representarlo delante del mundo. Recuerde que sus valores vienen como resultado de ser uno de los hijos de Dios, no como producto de lo que pueda lograr. Usted es una persona valiosa por lo que Dios hace, no por lo que usted hace. Ahora, como creyentes, somos extranjeros y peregrinos en el mundo y nuestro verdadero hogar está con Dios. El cielo no es la creencia popular de arpas y nubes rosadas que vemos en las caricaturas. Más bien, es el lugar en que Dios mora. La vida en el cielo funciona de acuerdo con los principios y valores de Dios. Ahora, es eterna, imperturbable. No hay perturbación en los cielos. El cielo vino a la tierra en el simbolismo del santuario judío, el tabernáculo y el templo, donde permanecía la presencia de Dios. Pero ahora vino de una manera más plena en la persona de Jesucristo, Dios con nosotros, como dijeron los profetas. El cielo impregnó todo el mundo cuando el Espíritu Santo vino a morar en el corazón de cada creyente. Ahora bien, algún día después que Dios juzgue y destruya toda desobediencia, todo pecado, el reino de los cielos gobernará en toda la tierra. El apóstol Juan vio ese día en una visión y oyó un clamor: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará en ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo que nos dice Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Ahora, nuestra fidelidad debe ser a nuestra ciudadanía en los cielos, no en nuestra ciudadanía aquí terrenal, porque la tierra será destruida. Nuestra lealtad debe ser a la verdad de Dios, su forma de vida y a su dedicado pueblo. Debido a eso, a menudo nos sentimos como extranjeros en un mundo que prefiere no haber obedecido o no haber caso de que Dios exista. Nacer de nuevo para una esperanza viva es una hermosa descripción de la experiencia de quien conoce a Dios por medio de Jesucristo. Ahora,
Creer en el Dios verdadero que resucitó a Jesús de entre los muertos es la clave para encontrar sentido a esta vida y saber de dónde venimos y a dónde vamos. Una fe que nos sostiene con esperanza. Este mensaje era especialmente pertinente para comunidades formadas por personas sencillas, esclavos, migrantes, pobres, extranjeros en tierra extraña. Ahora bien, quien conoce a Jesucristo fue resucitado, sabe que hay un Dios justo que tiene la última palabra y juzga con justicia, y que a pesar de las dificultades del presente se puede mirar al futuro con expectación y sin temor. Una característica de la cultura posmoderna es la pérdida del sentido de la historia debido al fracaso de las utopías sociales y políticas, lo cual conduce a una glorificación del placer inmediato, aunque ello lleve a la autodestrucción. Ahora, a la desesperanza la acompaña, sí, al relativismo ético que deteriora la salud moral y la estabilidad y las sociedades. Es importante que nosotros vayamos entendiendo este libro santo. La aceptación del mensaje evangélico entre las masas anónimas que se sienten impotentes y que han perdido la esperanza se debe en parte al poder del evangelio y la experiencia de salvación en Cristo para dar sentido a la vida y un sentido de la historia, una conciencia del juicio final de Dios y de la belleza de una ordenada y constructiva que se viven conforme a los propósitos del Creador y se constituye así como la luz en medio de las tinieblas. El Señor nos dio salvación, el Señor nos dio bendición, pero ¿qué la salvación nos trae? Nuestra salvación es un don bondadoso de Dios. Él nos escogió porque nos amó. Mediante su muerte, Jesucristo pagó el castigo de nuestro pecado, y el Espíritu Santo nos purificó cuando creímos. La vida eterna es un privilegio maravilloso para quienes confían en Cristo. Nuestra seguridad está en Dios. Si ahora experimentamos gozo al relacionarnos con Cristo, ¿cuánto más será nuestro gozo cuando Él vuelva y lo veamos cara a cara? Ahora, dicha esperanza debe motivarnos a servir a Cristo con gran entusiasmo. No importa la persecución, el apóstol Pedro les da a esta gente consuelo y esperanza a los creyentes fieles. Debemos esperar que se nos ridiculice y rechace y que suframos por ser cristianos. Pero la persecución nos hace mucho más fuerte porque purifica nuestra fe. Si dependemos de Cristo, podemos enfrentarnos victoriosamente a la persecución como lo hizo el mismo Cristo. Los cristianos todavía sufren por sus creencias. Deberíamos esperar persecución, pero sin atemorizarnos. El hecho de que vamos a vivir eternamente con Cristo debe darnos la confianza, paciencia y esperanza que nos mantenga firme aún al ser perseguido. ¿Sí? Debemos entender que ya estamos en la familia de Dios. Debemos comprender que estamos en esa familia. Somos privilegiados al pertenecer a la familia de Dios, una comunidad con Cristo como el fundador y el fundamento. Todos en esta comunidad están relacionados, todos somos hermanos y a todos Dios nos ama por igual. Como Cristo es el fundamento de nuestra familia, debe ser devotos, leales y fieles a Él. Al obedecerle, mostramos que somos sus hijos. Debemos aceptar el llamado a vivir de manera diferente a la sociedad que nos rodea, entendiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso tiene que ser así. Si usted tiene la palabra de verdad, anúnciela. Si usted tiene la palabra de Cristo, háblala. No tenga temor. Conozca la voluntad de Dios para su vida. Conózcala. Si usted es creyente, ya no esté con la televisión, con los partidos de fútbol, ya no esté, se va a quedar. Cristo viene, el tiempo es más corto que nunca, aunque no sabemos el día ni la hora, pero esa debe ser nuestra convicción.
Ya deja de andar en los partidos perdiendo el tiempo en las cosas terrenales. Sométase a Dios, anuncia el testimonio de Cristo y dile a la gente que Cristo sana y salva. Dile a la gente que Cristo viene pronto. Dile a la gente que ha perdido su comunión desde el huerto del Edén. Dile a la gente que vuelva otra vez a la comunión con el Padre Celestial, porque ya hay una puerta abierta y esa puerta abierta Cristo la abrió, y está la puerta abierta que cuando dobla las rodillas el menesteroso, el hambriento, cuando dobla las rodillas el que está enfermo, el que está en un problema, quiero decirle que Cristo está escuchando. Quiero decirle que el Padre está escuchando aquella oración, aquel dolor, aquellas lágrimas, aquel problema. Dios lo está escuchando porque hay una puerta abierta en los cielos. Si no conoce la voluntad de Dios, sométase a ella. Este libro santo llamado Biblia o carta de amor de Dios a la humanidad nos puede llevar a una vida eterna, y esa se encuentra, como dijo el apóstol Pablo, escondida en Cristo. Pero hoy no la reveló a través de este libro santo, carta de amor, o Biblia, o Biblios, o biblioteca de la información de Dios. Debemos aceptar el llamado a vivir de manera diferente a la sociedad que nos rodea, entendiendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Que el Señor les bendiga abundantemente. Quiero mencionar el interrogante. ¿Estás entendiendo la voluntad de Dios en tu vida? Si estás entendiendo la voluntad de Dios en tu vida, bien haces. Pero no permitas que el tiempo pase. No permitas que el tiempo pase. Ya deja de estar viendo los partidos de fútbol, ya deja de estar viendo la televisión, ya deja de estar viendo novelas, ya deja de estar viendo cosas que no te edifiquen. No pierdas tu tiempo, no te la pases durmiendo, no te la pases paseando, no te la pases de vacaciones. No hay tiempo de vacaciones, no hay tiempo, es tiempo de someterse a la voluntad de Dios. Cristo viene pronto, no sabemos el día ni la hora, pero debemos tener esa convicción. Cristo viene pronto y debemos avanzar en su obra. Ya deja de estar criticando, ya deja de estar juzgando. Únete al reino de Dios. Únete, entra al reino de Dios y hagamos la voluntad de Dios. Porque si la hacemos, Él estará con nosotros. Su interrogante fue: ¿estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? Cristo te ama. Sigue confiando en el Señor, mi amigo, mi hermano, mi amigo que me escucha. Sigue confiando en nuestro gran Dios y Señor Jesucristo.